Hola, bienvenidos al Reloj de Arena. Mi nombre es Nicolás Estrada y este es un canal de videos sobre fundamentos de mecánica de suelos, producido desde el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de los Andes en Colombia. En este video vamos a continuar con el tema de la consolidación y vamos a dividir nuestra discusión en tres subtemas. Inicialmente vamos a retomar un poco el tema de las curvas esfuerzo-deformación, qué tipo de curvas podemos obtener cuando analizamos la consolidación de un suelo. En segundo lugar, vamos a revisar cómo a partir de estas curvas podemos calcular el asentamiento en una muestra de suelo. Y por último, vamos a extender esta discusión a cómo podemos calcular el asentamiento cuando ya no estamos hablando de una muestra de suelo, sino de un estrato real. En nuestro video anterior señalábamos que cuando estamos analizando el fenómeno de la consolidación, normalmente representamos las curvas esfuerzo-deformación en términos de la relación de vacíos, que sería nuestra medida de deformación, en función del esfuerzo efectivo vertical. Veíamos también que la relación entre estas dos cantidades es una dependencia exponencial. Por esa razón, es conveniente trazar estos comportamientos mecánicos en un espacio logarítmico o semilogarítmico, o sea, la relación de vacíos en función del logaritmo del esfuerzo efectivo vertical. Al ser la dependencia exponencial y trazarla nosotros en un espacio semilogarítmico, eso va a hacer que la función se vuelva una función lineal, lo que por supuesto simplifica mucho su descripción y su manejo. Empecemos por recordar cómo eran estas curvas cuando hacemos nuestro ensayo de consolidación sobre una muestra reconstituida en laboratorio, es decir, una muestra que no tiene historia de esfuerzos. Nosotros vamos a tomar la arcilla seca en polvo, la vamos a mezclar con agua y vamos a conducir sobre ella un ensayo de compresión en condiciones edométricas. Tenemos entonces nuestro espacio de relación de vacíos en función del logaritmo del esfuerzo efectivo vertical, y lo que vamos a ver es que cuando cargamos esta muestra, entonces por supuesto la relación de vacíos va a decrecer a medida que aumentamos los esfuerzos, y a esta primera línea que vamos a ver la vamos a llamar la línea de normal consolidación, o NCL por sus siglas en inglés. La línea de normal consolidación, representada aquí en color rojo, representa un comportamiento elastoplástico. Es decir, a lo largo de esta línea están ocurriendo tanto deformaciones elásticas como deformaciones plásticas. Nosotros vamos a caracterizar esta línea con su pendiente. A esa pendiente la vamos a llamar el coeficiente de compresión, o C sub C. Ahora, ¿qué pasa si en determinado momento nosotros ya no estamos incrementando la carga que aplicamos a la muestra, sino que la estamos reduciendo? Es decir, estamos descargando el sistema. Si hacemos esto, entonces el comportamiento del material nuevamente va a ser lineal, pero sobre una línea diferente, menos pendiente que la anterior. Esta línea es la que llamamos la línea de descarga y recarga, o línea URL, por sus siglas en inglés, y la línea de descarga y recarga es una línea que representa un comportamiento elástico, puesto que ya no tenemos la contribución plástica, sino únicamente la elástica, pues en este rango o en este tipo de comportamiento, por supuesto el material es menos deformable. Por esa razón, la pendiente, en este caso va a ser C sub R, el coeficiente de recompresión, pues va a ser menor al coeficiente de compresión. Si nosotros a partir de esta descarga volvemos a cargar el material, recorreremos entonces el ramal elástico o la línea URL hasta alcanzar la anterior línea NCL, momento a partir del cual retomaríamos el comportamiento elastoplástico. Eso era lo que observamos en una muestra reconstituida en el laboratorio, una muestra que fabricamos.
Por el contrario, cuando nosotros estudiamos muestras reales, muestras que trajimos de una formación natural, esas muestras van a tener una pequeña diferencia en su comportamiento. Y en este tipo de muestras podemos tener dos comportamientos típicos. En primer lugar, podemos tener el comportamiento de los suelos que llamamos normalmente consolidados. Supongamos, bueno, la muestra está en campo a un cierto esfuerzo geostático que vamos a llamar sigma prima v geo, ¿cierto? Esfuerzo efectivo vertical geostático. Y nosotros entonces vamos a hacer una perforación y vamos a sacar esa muestra de su condición natural. En consecuencia la estamos descargando. Luego en el laboratorio vamos a recargar la muestra. Puesto que la muestra se descargó de forma elástica, parte de la recarga que yo voy a imponer también va a ser elástica, como se muestra acá en color verde. ¿Hasta cuándo? Hasta que el esfuerzo que estamos aplicando a la muestra alcance el valor geostático, el esfuerzo que esa muestra tenía en campo. Y a partir de este momento, entonces, retomaremos la línea NCL, ¿cierto? La línea de comportamiento elastoplástico que estamos representando en color rojo. El segundo tipo de comportamiento es el que llamamos el comportamiento de los suelos sobreconsolidados. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que estos son suelos que se han consolidado por sobre su esfuerzo geostático. Entonces, nuevamente, nosotros vamos a campo, extraemos una muestra y al extraerla la estamos entonces descargando y luego en el laboratorio la vamos a recargar. En estos suelos, sin embargo, lo que vamos a observar es que, bueno, tenemos un comportamiento elástico inicial, pero aunque alcancemos el esfuerzo efectivo vertical geostático, en ese momento no se va a producir la transición del comportamiento elástico al comportamiento elastoplástico, sino que más bien esta transición va a ocurrir más adelante en un segundo esfuerzo que vamos a llamar el esfuerzo de preconsolidación. A partir de este esfuerzo de preconsolidación observaremos la transición a la respuesta elastoplástica. ¿Esta curva qué nos dice o qué significa? Pues esta curva nos muestra que este suelo, segundo ejemplo, ¿cierto? Los suelos sobreconsolidados han soportado en su historia pasada esfuerzos efectivos superiores al esfuerzo geostático que tienen actualmente. Y por esa razón la fluencia, la plastificación, la transición al comportamiento elastoplástico no va a ocurrir en el esfuerzo geostático, sino en el esfuerzo de preconsolidación. De hecho, vamos a calcular con frecuencia una cantidad que llamamos la relación de sobreconsolidación, que consiste simplemente en comparar estos dos esfuerzos, obteniendo así una cantidad adimensional que nos indica qué tan sobreconsolidado está el material. Veamos ahora en cada una de estas dos situaciones, ¿cierto? Suelos normalmente consolidados y suelos sobreconsolidados, ¿cómo podemos estimar qué tanto cambia la relación de vacíos cuando aumentamos los esfuerzos que aplicamos a la muestra? Y en un segundo momento, ¿cómo podemos traducir ese cambio en la relación de vacíos en un asentamiento? Y empecemos por la situación más sencilla de las dos, que es la de los suelos normalmente consolidados. Vemos nuevamente aquí la curva esfuerzo de formación que tendría este tipo de material. Entonces, relación de vacíos en función del esfuerzo efectivo vertical. Tenemos nuestro material, nuestro suelo, ¿cierto? En su condición natural, en un estado inicial, que es su esfuerzo geostático y una relación de vacíos inicial. Si nosotros a partir de este punto incrementamos los esfuerzos hasta un esfuerzo efectivo vertical final, entonces podremos estimar el cambio en la relación de vacíos, ¿cierto? Específicamente la disminución de la relación de vacíos, de forma muy sencilla usando la pendiente de esta línea, que es el coeficiente de compresión C sub C, y multiplicando esta pendiente por el cambio horizontal, que sería el logaritmo del cociente entre el esfuerzo efectivo vertical final
y el esfuerzo efectivo vertical geostático, que es nuestro estado inicial. Esto nos daría qué tanto cambia la relación de vacíos. Pero en general lo que yo voy a necesitar, más que un cambio en la relación de vacíos, va a ser un cambio en la altura de la muestra, un asentamiento. Pues resulta que a partir del estado inicial, E0, y del cambio en la relación de vacíos, delta E, tomando también en cuenta la altura inicial de la muestra, H0, podemos calcular fácilmente qué tanto se asentaría la muestra en esta fase de consolidación en la que la relación de vacíos se redujo en una cantidad de delta E. Esto lo podemos hacer usando la ecuación que vemos en la parte inferior de esta diapositiva. ¿Qué pasaría en el caso de los materiales sobreconsolidados? Pues la situación, por supuesto, es diferente, porque a partir de nuestro esfuerzo inicial, que la muestra tiene en campo, el esfuerzo geostático, pues el camino de esfuerzo de formación que el material va a recorrer ya no es únicamente la línea NCL, la línea roja, sino que vamos a recorrer un tramo inicial de la línea URL con su pendiente C sub R, el coeficiente de recompresión, es decir, vamos a tener una fase inicial del proceso que va a ser de naturaleza elástica y luego una vez alcanzado el esfuerzo de preconsolidación tendremos una segunda fase del proceso hasta el esfuerzo final que estamos aplicando. Esa segunda fase del proceso la recorreremos sobre la línea NCL, cuya pendiente es el coeficiente de compresión C sub C y que por supuesto, como hemos señalado, es de naturaleza elastoplástica. Entonces, en estos materiales pueden pasar dos cosas. Podría pasar que mi esfuerzo final, el esfuerzo final que yo estoy imponiendo a la muestra, sea inferior al esfuerzo de preconsolidación, ¿sí? Al esfuerzo en el que ocurre el quiebre. En este caso, pues tengo sencillamente una fase que recorremos sobre el ramal verde, sobre el ramal elástico. La siguiente situación o la segunda situación que puede ocurrir es la situación en la que mi esfuerzo final, el esfuerzo hasta el cual yo estoy llevando a la muestra, es superior al esfuerzo de preconsolidación, superior al esfuerzo sigma prima VC. En ese caso, para calcular el cambio en la relación de vacíos, entonces yo tendré que tener en cuenta estas dos fases, estos dos recorridos que estoy haciendo. En primer lugar, un recorrido sobre la línea verde, comprendido entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo inicial, sobre una pendiente, por supuesto, C sub R, y luego una segunda fase del proceso, comprendida entre el esfuerzo final y el esfuerzo de preconsolidación, y teniendo en cuenta una pendiente C sub C, o coeficiente de compresión. De la misma manera que lo veíamos en nuestra diapositiva anterior, si yo conozco la altura de la muestra, el cambio en la relación de vacíos y la relación de vacíos inicial E sub 0, puedo fácilmente calcular usando esta ecuación cuál es el asentamiento que ocurre en la muestra, ¿cierto? ¿Qué tanto disminuye su altura como resultado de este escalón de consolidación o de este proceso de consolidación? Veíamos entonces cómo calcular los asentamientos en una muestra, por ejemplo, en una muestra pequeña como la que estudiamos en el laboratorio. Sin embargo, con frecuencia nosotros no vamos a querer calcular los asentamientos o no únicamente los asentamientos en una muestra de laboratorio, sino que también va a ser de nuestro interés el poder calcular los asentamientos de un estrato que tenemos en una situación real, en particular de los estratos arcillosos, pues son las arcillas los suelos en los cuales el fenómeno de la consolidación es importante. Entonces, supongamos una situación como la que vemos acá en el video. Tenemos dos estratos de arena, las arenas prácticamente no se consolidan, son poco sensibles a las deformaciones resultantes de aplicar cargas en la superficie. Y en medio de estos dos estratos de arena tenemos un estrato de arcilla. Ese estrato de arcilla, en cambio, sí es muy sensible a las cargas verticales que yo aplique al sistema
y por supuesto va a ser objeto de un fenómeno de consolidación. Entonces, sobre este sistema, cuyo nivel freático además está en el estrato de arena superior, o sea que la arcilla está saturada, vamos a imaginar que vamos a construir algo cuya cimentación se representa acá por el recuadro gris. Y esa cimentación va a transferir al suelo la carga de la estructura, que en este caso es la carga distribuida que he llamado Q. Entonces nuestra pregunta acá es, bueno, en una situación como esta, nosotros ¿cómo calculamos qué tanto se asienta ese estrato de suelo? ¿Qué tanto se asienta ese estrato de arcilla? Ese asentamiento del estrato de arcilla, por supuesto, se va a traducir en la superficie como un asentamiento que yo voy a anotar en mi construcción, ¿cierto? En la superficie del terreno. Pues resulta que para calcular este asentamiento, el asentamiento de un estrato real, seguimos normalmente una secuencia de 4 pasos. Veamos cuáles son. El primer paso es la determinación del estado inicial de nuestro sistema. Por estado inicial nos referimos a un esfuerzo efectivo vertical al inicio del proceso, antes de que el material se consolide, y de una relación de vacíos inicial, también antes de que inicie el proceso de consolidación. Ahora, ¿en dónde? ¿En qué parte del estrato vamos a determinar o a buscar nosotros estos dos valores? Pues el punto que va a ser de nuestro interés es el punto intermedio del estrato, ni la frontera superior ni la frontera inferior. ¿Por qué? Veíamos cuando estudiábamos las soluciones de Boussinesq que cuando yo aplico una carga en la superficie, esa carga se transfiere al suelo de forma muy intensa en la parte superior del sistema y luego se va difuminando a medida que la profundidad aumenta. Entonces, y bueno, y por otro lado, ese estrato de arcilla que se ha consolidado como parte de un proceso de sedimentación natural, en su parte superior será algo más suelto que en su parte inferior, puesto que en la parte superior tenemos menos esfuerzo geostático. Entonces, si nosotros nos concentramos en la parte superior del estrato, pues estamos pensando en un material que tiene una relación de vacíos más bien alta o más alta que el promedio y un incremento de esfuerzos grande, porque estamos en la parte de arriba, entonces el efecto de la carga superficial se siente más. Entonces, si nosotros solo pensáramos en la parte superior del estrato, estaríamos sobreestimando el efecto de la consolidación, porque tenemos un material más blando y aplicamos esfuerzos más grandes. Por el contrario, si nosotros pensáramos o consideráramos únicamente la frontera inferior o la parte inferior de nuestro estrato de arcilla, entonces ahí abajo llega menos esfuerzo de la superficie, ¿cierto? Es un material que siente menos el efecto de la carga que aplicamos. Y por otro lado, como lo decíamos, esa parte inferior del estrato es más densa, está un poquito más consolidada porque su esfuerzo geostático es más grande. Entonces, si pensáramos en ese estrato inferior, estaríamos subestimando el fenómeno de consolidación, porque tendríamos materiales más densos sintiendo un incremento de esfuerzos más pequeño. Para no caer en ninguno de esos errores y para considerar un comportamiento promedio del estrato de suelo que se va a consolidar, nosotros entonces vamos a fijarnos en el punto medio del estrato y vamos a hacer la suposición de que todo el estrato se comporta como el punto medio. ¿Sí? Que esto quiere decir que estamos suponiendo que todo el estrato tiene la relación de vacíos del punto medio y siente el efecto de la carga superficial que se siente en ese punto medio. Entonces, volviendo a nuestros 4 pasos, nuestro primer paso es determinar el estado inicial, el esfuerzo efectivo vertical y la relación de vacíos en el punto medio del estrato. Tenemos nuestro estado inicial. Nuestro segundo paso entonces va a ser determinar qué tanto cambia ese estado inicial, qué tanto aumentan los esfuerzos en ese punto.
Para esto podemos usar, por ejemplo, soluciones elásticas como las soluciones de Boussinesq que estudiamos en un video anterior. Entonces teníamos un estado de esfuerzos inicial que era el geostático, aplicamos una carga en la superficie y eso produce un incremento en los esfuerzos en ese punto. Es justamente ese incremento el que va a propiciar que ocurra un fenómeno de consolidación. Nuestro tercer paso va a ser, bueno, tenemos un incremento en los esfuerzos, teniendo en cuenta qué tipo de material es y cuáles son sus propiedades, vamos entonces a determinar ese incremento en los esfuerzos, qué disminución de la relación de vacíos genera, ¿cierto? Yo aumenté los esfuerzos, eso va a densificar el material, es decir, la relación de vacíos va a disminuir. Esa disminución en la relación de vacíos la vamos a calcular como lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Pero como lo señalábamos, en general, lo que yo voy a querer no es tanto conocer qué tanto disminuye la relación de vacíos, sino qué tanto se asienta, ¿sí? el estrato, cuál es el asentamiento en superficie en términos de una distancia, por ejemplo en centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el cambio en la relación de vacíos que calculamos en el tercer paso y lo vamos a traducir en un asentamiento usando la ecuación que veíamos en las diapositivas anteriores. Pero en este caso, como ya no tenemos una muestra, sino un estrato completo, vamos a suponer que H0 es la altura total del estrato y bueno, ese H0 lo vamos a multiplicar por delta E y esto lo vamos a dividir por 1 más E0, como lo mostrábamos en las dos diapositivas anteriores. Es decir, estamos haciendo la misma reflexión que hacíamos para calcular el asentamiento de una muestra, pero escalándola ahora al tamaño de un estrato completo. Muy bien, eso es lo que tenía para mostrarles en este video. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Chao.